Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuál es el tipo de planilla que se debe utilizar para realizar los aportes a seguridad social para aquellas personas afiliadas al piso de protección social? Bueno, esta pregunta digamos que su respuesta salió hace poco, en diciembre del año pasado, se aclaró cómo va a ser los aportes al piso mínimo de protección social. ¿Qué es el piso mínimo de protección social? Es una figura que nació en la ley 1955 del 2019 en su artículo 193. Posteriormente, esta figura del piso mínimo de protección social fue reglamentada en el famoso decreto 1174 del 2020. ¿En qué consiste el piso mínimo de protección social? Consiste en que las personas que devenguen en el mes menos de un salario mínimo, esas personas pertenezcan a este piso mínimo de protección social, ¿sí? Al pertenecer a este piso mínimo de protección social, esta persona no aporta a seguridad social, sino que esta persona está en este piso mínimo, se le otorga, no va a estar, digamos, en el régimen de salud como contributivo, sino que lo vamos a afiliar como al régimen subsidiado en salud. No va a estar en un fondo de pensiones, sino que se va a vincular a un servicio social complementario denominado BEP, Beneficio Económico Periódico, y no va a tener una administradora de riesgos, sino que va a pagar un seguro inclusivo de riesgos y enfermedades, ¿sí? Entonces, cuando la persona devenga menos de un salario mínimo, ¿sí?, sea que sea trabajador o sea que sea independiente, esta persona debe pertenecer a este piso mínimo de protección social. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo son los aportes y demás de esto? El empleador o contratante, ¿sí?, deberá él, adicional al salario o adicional a ese ingreso, tiene que tomar el 15% de ese ingreso y tiene que aportarlo a el piso mínimo de protección social, ¿sí? Entonces, si supongamos que el trabajador gana 500,000 pesos mensuales, el empleador le paga los 500,000 pesos mensuales al trabajador y adicional tiene que poner el 15% de los 500,000 en este piso mínimo de protección social. Igual aplica para los independientes. Entonces, ese 15%, el empleador, ¿qué debe de hacer con ese 15%? En la resolución 2421 de diciembre del 2020, muy reciente, hicieron la aclaración, se estableció de forma clara cómo se va a realizar ese aporte, ¿sí? Antes se podía creer que podía ser como se realizaban los aportes por los BEPS, ¿sí?, que era por medio de un sistema, digamos, económico y demás. Pero en esta resolución se aclaró que dicho aporte se realiza por medio de la pila, por medio de la planilla, es decir, que tiene que, si es un empleador que no tiene una planilla de liquidación de aportes, pues tiene que ingresar a una, registrarse, registrar a su trabajador y hacer estos aportes del piso mínimo de protección social, ¿sí? Entonces, cuando él vaya a hacer el aporte, va a ser la planilla, es decir, el número de identificación de este trabajador para identificarlo en el tipo de aporte que va a ser la planilla B, y si es un trabajador dependiente, es decir, un trabajador, es la planilla número 65, el número 65. Si se refiere a un independiente, entonces la planilla será el 66%. ¿Sí? En esta resolución aclara el Ministerio de Salud, porque es una resolución del Ministerio de Salud, que para que se pueda realizar estos aportes, la persona tiene que registrarse antes a Colpensiones, que es el que administra el piso mínimo de protección social, ¿sí? Tiene que hacer el registro de esta persona. Una vez se haga el registro, Colpensiones adiciona a esa persona en un listado de personas que están en el piso mínimo de protección social, y esa información se la envía al Ministerio de Salud para que entonces se permita
el aporte por medio de esta figura, ¿sí? Algo muy importante que podemos tener en cuenta en esta forma de pago es que un trabajador, ¿sí?, puede estar en las dos, porque el piso mínimo de protección social no se refiere a solo trabajador, solo ingresos como trabajador o solo ingresos como independiente, habla de forma mezclada. Entonces, si por ejemplo tenemos un trabajador, el trabajador devenga 200,000 pesos en una empresa como trabajador y como independiente gana otros 100,000, pues por ese mismo trabajador se puede hacer el aporte con la planilla 65, que es de trabajador, y con la planilla 66, que es de independiente, ¿sí? Entonces, esta es la forma en la que se realizan los aportes en este piso mínimo de protección social, que recordemos empezó su vigencia a partir del 1 de febrero del 2020.